Imagina esto. Estás a punto de casarte con la mujer de tus sueños, heredero de una fortuna, y una noche antes de la boda, escuchas a tu propio padre y a tu futura esposa conspirar para despojarte de todo lo que tu madre te dejó. Esta es mi historia, la de una traición imperdonable y una venganza que nadie vio venir. Soy Mateo, y esta es la historia de cómo la codicia de mi padre y la perfidia de mi prometida me abrieron los ojos, transformando el amor en la más fría de las venganzas. Mi vida, hasta ese día que lo cambió todo, era un cuento de hadas con un velo de tristeza. Mi madre, una mujer fuerte e independiente, había fallecido hace algunos años, dejándome no solo un dolor inmenso, sino también un legado considerable. Ella, previsora y desconfiada de mi padre, había estipulado en su testamento que toda su fortuna y sus bienes pasaran directamente a mi nombre y único hijo, al cumplir los 30 años y casarme. Una cláusula pensada para protegerme, para asegurar mi futuro, y para evitar que mi padre, con sus ambiciones desmedidas y su historial de malas inversiones, dilapidara lo que ella había construido. Yo, ajeno a la verdadera naturaleza de su cuidado, estaba a punto de cumplir 30 y, lo más importante, a punto de casarme con Isabela, la mujer que creía que era el amor de mi vida. Mi padre, un hombre que siempre había vivido a la sombra del éxito de mi madre, nunca ocultó su resentimiento por esa herencia que se le escapaba. Sus constantes comentarios sobre lo injusto de la situación y cómo el dinero debía ser administrado por un hombre con experiencia resonaban en mis oídos. Pero yo, ingenuo, los atribuía a su dolor por la pérdida de mi madre y a su deseo de protegerme. Confiaba en él, en su guía, en su supuesta sabiduría. Creía que, a pesar de sus defectos, era mi padre, y que su amor por mí era genuino. Nunca imaginé que su codicia era un abismo sin fondo, ni que su ambición lo llevaría a traicionar a su propia sangre. Mi madre, en su tumba, no sabía que su precaución no sería suficiente para detenerme. Isabela apareció en mi vida como un rayo de sol después de la tormenta de la pérdida de mi madre. Era hermosa, inteligente, divertida, me hizo reír de nuevo, me devolvió la esperanza en el amor. Me enamoré perdidamente de ella, convencido de que era la mujer que mi madre habría elegido para mí. Hablábamos de nuestro futuro, de la casa que construiríamos, de los hijos que tendríamos. Ella era mi confidente, mi apoyo, la persona con la que soñaba pasar el resto de mi vida. Le conté sobre la herencia de mi madre, sobre la cláusula del matrimonio, sobre cómo, una vez casados, nuestro futuro financiero estaría asegurado. Ella siempre se mostró emocionada, pero con una inocencia que me pareció pura, ajena a cualquier interés materialista. Nuestra boda estaba planeada hasta el último detalle, una celebración lujosa, rodeados de amigos y familiares. Yo estaba en la cima del mundo, a punto de casarme con la mujer de mis sueños y de tomar posesión de la fortuna de mi madre. Mi felicidad era completa, mi confianza en Isabela, absoluta. No había espacio para la duda, el temor. Ella era perfecta, demasiado perfecta, quizás. No me di cuenta de las pequeñas señales, las miradas furtivas que compartía con mi padre, las conversaciones a media voz que se silenciaban cuando yo me acercaba. Mi corazón enamorado me cegó a la realidad, a la verdad que se tejía a mis espaldas. Estaba a punto de entregar mi futuro en manos de dos lobos disfrazados de ovejas. La noche anterior a la boda, los nervios me tenían despierto. Decidí bajar a la cocina por un vaso de leche, la casa en silencio, preparándose para el gran día. Mientras me acercaba, escuché voces que venían del estudio de mi padre, Aaron Susurros. Me detuve en seco, mi mano en el pomo de la puerta. Era la voz de mi padre, y la de Isabela. Una punzada de curiosidad, inocente al principio, me hizo acercarme más. Lo que escucharía a continuación destrozaría mi mundo, mi fe, mi alma. El amor ciego es el más peligroso de todos. Lo que escuché a través de la puerta entreabierta del estudio de mi padre fue un veneno que se vertió directamente en mi corazón, quemando cada vestigio de amor y confianza. Mi padre, con una risa gutural, le decía a Isabela: en una vez te cases con el estúpido de mi hijo, todo esto será nuestro. Toda la herencia de tu suegra. Él no sospecha nada. La pobrecita de su madre lo dejó todo a su nombre, pero una vez que te conviertas en su esposa, tendremos acceso a todo. Así él no se quedará con un centavo de lo que le pertenece a un hombre de mi experiencia. Mi sangre se heló, el aire se me fue de los pulmones. No podía moverme, no podía respirar. Isabela, con una voz que nunca le había escuchado, llena de frialdad y astucia, respondió: no te preocupes, suegro. Mateo es tan ingenuo que se tragará cualquier cosa. Una vez casados conseguiré los documentos y nos quedaremos con la herencia. Tendremos que ser pacientes, pero valdrá la pena. Ese idiota no tendrá nada. Cada palabra fue un puñal. Mi padre y mi prometida, la traición más inimaginable, habían ideado un plan para robarme, para despojarme de la herencia de mi madre, para dejarme en la calle. Mi matrimonio, mi futuro, el amor que creía tan puro,
Todo era una farsa, una cruel manipulación. La risa de mi padre, el tono frío y calculador de Isabella, resonaban en mi mente, convirtiendo mi felicidad en una pesadilla. No era solo la herencia, era la humillación, la burla a mi inteligencia, la traición a la memoria de mi madre. La ira me invadió, una furia silenciosa que me consumía por dentro. En ese instante, en la oscuridad del pasillo, el amor que sentía por Isabella se convirtió en un odio profundo, y la confianza en mi padre, en un desprecio absoluto. El cuento de hadas se había transformado en una pesadilla, y yo, el príncipe, era la víctima inocente de un complot familiar. Me retiré del estudio de mi padre con el corazón hecho pedazos y la mente en un torbellino. No pude dormir esa noche. La rabia, el dolor, la incredulidad se mezclaban en un cóctel amargo. Mi prometida, la mujer con la que me casaría en unas horas, y mi propio padre conspirando para arruinarme. La ironía era cruel. Mi madre había intentado protegerme de mi padre. Y ahora, él usaba mi propia boda como el arma para despojarme. Pero mientras la oscuridad de la noche cedía al amanecer, una decisión fría y calculadora se forjó en mi interior. No huiría, no los confrontaría. Les daría el sí acepto que ellos esperaban y luego les daría la lección de sus vidas. El día de la boda llegó. Me puse el traje, ajusté mi corbata, mi rostro una máscara de felicidad. Isabel estaba radiante, hermosa, con su vestido blanco. Su sonrisa era de triunfo. La mía, de una venganza silenciosa. Mi padre a su lado me miraba con una expresión de orgullo que ahora me parecía grotesca. Caminé hacia el altar, cada paso una confirmación de mi decisión. Mis amigos y familiares nos sonreían, ajenos a la farsa que se desarrollaba ante sus ojos. El sacerdote pronunció las palabras, y cuando llegó el momento del sí, acepto, mi voz fue clara y firme. Sí, acepto, dije, no a Isabella, sino al plan que se gestaba en mi mente. La recepción fue un blur de felicitaciones y brindis. Isabella y mi padre se susurraban al oído, sus ojos brillando con una satisfacción mal disimulada. Yo los observaba, un espectador invisible en mi propia fiesta. Cada sonrisa que les dirigía era una mentira, cada abrazo, un acto de hipocresía. Me dejé guiar por ellos, por sus planes, por su falsa euforia. Querían acceso a mi herencia, ¿verdad? Bien lo tendrían, pero lo que no sabían era que yo también tenía un plan, uno que los despojaría de todo, incluso de su propia dignidad. El juego apenas comenzaba, y yo, el supuesto estúpido, sería quien tendría la última palabra. Mi silencio era su condena, mi sonrisa, su trampa. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron una actuación magistral por mi parte. Mantuve mi papel de esposo amoroso e ingenuo, sonriendo, asintiendo, dejándome guiar por los sabios consejos de mi padre y las dulces sugerencias de Isabella. Ellos, confiados en su victoria, se mostraron más audaces. Comenzaron a hablar abiertamente de acceder a la herencia, de administrar los bienes de mi madre, de ayudarme con mis finanzas. Yo fingía estar de acuerdo, agradecido por su preocupación. Mientras tanto, en secreto, comencé mi propio plan de recopilación de pruebas. Sabía que necesitaría algo irrefutable para derribarlos. Utilicé mi conocimiento de los negocios de mi madre y mi acceso a sus archivos personales. Fui meticuloso revisando cada documento, cada cuenta bancaria, cada propiedad. Mi madre, en su sabiduría, había dejado un rastro de papeles que, bien interpretados, demostrarían que la herencia era exclusivamente mía, con cláusulas a prueba de fraudes. Busqué documentos que evidenciaran sus intentos previos de acceder a la fortuna de mi madre antes de su fallecimiento. Y ahora, sus movimientos para manipularme. También instalé discretamente dispositivos de grabación en mi casa, en el estudio de mi padre y en algunos de los lugares que frecuentaban para sus reuniones secretas. Quería grabarlos en el acto, susurrando sus planes, confirmando su complot. Noches enteras las pasé escuchando, analizando, construyendo el caso contra ellos. Cada vez que Isabella se acercaba a mí con una sonrisa, pidiéndome que firmara un documento de rutina o una autorización para gestionar fondos, yo lo revisaba cuidadosamente, consultaba con abogados de confianza, y solo firmaba si sabía que no afectaría mi control final sobre la herencia. Los veía frustrarse por mi lentitud o por mis preguntas ingenuas, sin saber que cada retraso era una pieza más en su propia trampa. La paciencia era mi aliada, y su arrogancia, su peor enemiga. Cada paso que daban para robarme, me acercaba más a desenmascararlos. Los meses pasaron, y mi red estaba casi completa. Tenía grabaciones de conversaciones incriminatorias entre mi padre e Isabella, donde detallaban cómo planeaban transferir la herencia a cuentas bajo su control, y cómo me dejarían sin nada. Tenía copias de documentos falsificados que intentaron hacerme firmar, y testimonios indirectos de personas a las que mi padre había intentado sobornar. La evidencia era abrumadora. Ahora solo faltaba el golpe final, el momento en que ellos, confiados, se rebelarían por completo. Un día,
Isabela se acercó a mí con una sonrisa triunfal. Cariño, me dijo, el abogado dice que ya podemos hacer el traspaso final de la herencia de tu madre. Solo necesitamos tu firma en este último documento para que todo esté en orden y podamos empezar a disfrutar de nuestra fortuna. Me entregó una pila de papeles. Sabía que era la trampa final, el documento que, en teoría, me despojaría de todo. Mi corazón latió con fuerza, pero mi rostro permaneció inexpresivo. La observé, la máscara de esposa amorosa en su rostro, mientras mi padre la miraba desde la distancia con una sonrisa de complot. Tomé los documentos, fingí revisarlos con mi habitual ingenuidad, y luego, sin que lo sospecharan, sustituí el documento clave por una versión legalmente vinculante que yo había preparado con mis abogados, una que, irónicamente, transfería el control de la empresa de mi madre a un fideicomiso gestionado por mí, sin que ellos tuvieran acceso. Firmé con una pluma que había preparado, una sonrisa en mis labios en listo, mi amor. Que empiece nuestra nueva vida, le dije. Y ella me abrazó, ajena a la bomba de tiempo que acababa de activar. En su mente, habían ganado. En la mía, acababan de cavar su propia tumba. La noticia del traspaso de la herencia se esparció rápidamente. Mi padre e Isabella estaban exultantes, creyendo que habían logrado su objetivo. Comenzaron a hacer planes para el dinero, a hablar de inversiones, de viajes, de una vida de lujo sin mí. Se jactaban de su astucia, de cómo habían engañado al estúpido Mateo, a los dejé disfrutar de su breve momento de triunfo, mientras el verdadero plan se ponía en marcha. Poco después, recibí una llamada de mi abogado. Habían iniciado el proceso de auditoría y traspaso de bienes, y fue entonces cuando la verdad golpeó a mi padre y a Isabella con la fuerza de un rayo. Los documentos que habían firmado, los que creían que les daban control, en realidad los habían puesto en una posición legalmente vulnerable. El fideicomiso de mi madre, diseñado para proteger mis bienes de terceros, se activó plenamente. Why no solo eso. Las pruebas de su complot, las grabaciones y los documentos que yo había recopilado fueron entregadas a las autoridades. Mi padre e Isabela fueron citados a comparecer. La escena fue épica. Entraron con sus caras de triunfo, esperando tomar posesión de la fortuna. Pero, en cambio, se encontraron con los fiscales y los abogados de mi madre, con las pruebas irrefutables de su conspiración para robarme. Sus rostros se descompusieron, la confusión se convirtió en pánico, y luego, en una furia desesperada. «Traición, no es posible», gritó mi padre. Isabela, pálida, intentó negar, pero las grabaciones de sus voces, los documentos que ella misma había firmado sin leer, eran incontestables. Yo estaba allí, observando un fantasma en la sala, con una sonrisa fría. Cuando sus ojos se posaron en mí, comprendieron. «¿Qué hace ese estúpido aquí?», murmuró Isabela. Su voz llena de horror. «Fui yo, padre. Fui yo, Isabela», les dije, mi voz clara y resonante. Escuché todo, y ahora, pagarán por cada mentira, por cada año de vida de mi madre, por cada intento de robarme. La venganza estaba servida. La revelación de mi plan, de cómo los había engañado para que se incriminaran a sí mismos, destrozó a mi padre e Isabella. Fueron arrestados por conspiración, intento de fraude y otros cargos relacionados con la manipulación de documentos. El escándalo sacudió a nuestras familias y a la alta sociedad. Sus nombres, antes sinónimo de éxito, ahora eran sinónimo de traición y avaricia. Habían perdido todo lo que tenían, no solo la herencia que intentaron robarme, sino también su propia libertad y su reputación. La casa, el negocio de mi padre, todo fue investigado y eventualmente embargado para cubrir las deudas y las multas impuestas por sus crímenes. Se quedaron sin nada. Verlos esposados, sus rostros distorsionados por la desesperación y el arrepentimiento, fue una extraña mezcla de dolor y satisfacción. No había alegría en mi corazón, sino una profunda sensación de justicia. Habían subestimado al estúpido hijo, al ingenuo heredero. Creían que podían jugar con mi vida y mi futuro sin consecuencia. Pero la memoria de mi madre y mi propia determinación habían sido más fuertes que su codicia. Mi vida, después de ese huracán, comenzó de nuevo. La herencia de mi madre estaba segura, protegida por el fideicomiso y administrada por abogados de confianza. Aprendí la lección más dura de todas. La traición puede venir de las personas más cercanas, y la confianza ciega puede ser tu mayor debilidad. Me dediqué a honrar el legado de mi madre, invirtiendo su fortuna en causas nobles y en proyectos que ella habría apoyado. Corté todo lazo con mi padre e Isabella, quienes enfrentaron largos años de cárcel. No había perdón en mi corazón para ellos. Ellos habían elegido su camino, y ahora debían caminarlo. Yo, Mateo, el que fue casi despojado de todo, había reclamado mi vida y mi dignidad. Y finalmente, encontré la paz.